tenemos compañeros mexicanos, incluido el doctor Iván Jiménez Esponda, va a ser uno de los compañeros que estará participando en el evento. Está a costos muy accesibles, pueden acercarse también con cualquiera de los administradores de los grupos de WhatsApp para ayudarlos en su inscripción y también decirles cuáles serían de alguna forma los costos que se están manejando para este evento. Son más de 85 ponencias las que se van a estar llevando a cabo en este Congreso Latinoamericano. Tiene validez oficial, la han auspiciado muchísimas instituciones y varias universidades. Recordemos, para quien no lo sepa, todos los estudios realizados y avalados por universidades en toda Latinoamérica son válidos en cualquier parte. Es decir, que si tú eres de Argentina, Panamá y has tomado nuestros cursos con las universidades que nos han estado apoyando amablemente, tus estudios son respaldados también en tu país. Esto se debe a los tratados internacionales de los que somos parte casi toda Latinoamérica. Entonces, aprovecha la oportunidad de conocer más de 85 ponencias que hablarán sobre los temas de niñez, adolescencia y familia. Muchas gracias. Doctor Iván, ya para dar inicio, permítame un segundo. No sean malitos, los compañeros de la Fiscalía del Estado de Chiapas no saben dónde está el doctor Iván, sino para ya dar el inicio con la doctora Esperanza Soto Alonso. Doctora Soto, maestra Esperanza. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, mira, no sé qué pasó con la conexión del maestro Iván. No se escucha, ¿verdad? No se escucha. Y ahorita estuve hablando por teléfono con él. Pero pues bueno, derivado que ya son las 6:10 y que todos los compañeros han estado desde temprana hora esperando escuchar tu conferencia, no me queda más que agradecerte a nombre del Instituto Capari y también y ahorita que se conecte el doctor Iván, que te dé unas palabras, porque pues realmente esta conferencia y la que viene, la que nos vas a brindar, va a ser avalada y auspiciada pues por ellos. Entonces, amiga, te doy la más cordial bienvenida y déjame presentarte. Gracias. La doctora Esperanza Soto Alonso, pues es una persona que ha trabajado mucho desde la capacitación en el área de la policía. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de La Laguna, cuenta con maestría en Derecho Penal y Procesal Penal Oral en el Instituto de Posgrados y Humanidades, AC, doctora en Derecho con acentuación penal por ese mismo instituto. Tiene diversos diplomados, obviamente, en el sistema acusatorio adversarial. Tiene varias publicaciones. Entre sus actividades profesionales, ha sido oficial administrativo en La Paz, Baja California Sur, oficial administrativo adscrita a la Delegación Coahuila del Instituto Federal de Defensoría Pública. Fue candidata finalista en la convocatoria para ocupar el cargo de fiscal general del estado de Coahuila en la terna enviada al gobernador del estado en octubre del 2017. Es docente de la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de La Laguna también, así como de otras instancias. Actualmente es defensora pública adscrita en el estado de Tamaulipas. Amiga, pues bienvenida y adelante. El público es tuyo. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Y pues primeramente mi agradecimiento tanto a la maestra Carla Inés como al doctor Iván Jiménez, que me imagino que por aquí se ha de encontrar, pero
tuvo algunos problemas para poderse comunicar a través de esta aplicación. Muy agradecida también con todos los compañeros del Instituto de Capacitación de la Fiscalía General del Estado de Chiapas y pues con todos los asistentes a través de esta plataforma y de Facebook. Y pues sin más preámbulo vamos a dar inicio con este tema que, como ustedes ya pudieron observar, es la actuación del primer respondiente en detenciones que implican a personas adolescentes. Sí, me voy a permitir con una presentación, nada más espérenme un segundito para poderla empezar a compartir. Sí, y en lo que hago este movimiento, este enlace, pues quisiera iniciar con, ahora sí que con los conceptos básicos, ¿verdad? Para poder comprender lo que va a ser esta charla, ¿sí? Primeramente, tenemos que dejar establecido, y quiero que por favor me digan si en este momento ya se está apreciando la pantalla ahí con ustedes para ir dando inicio a esta plática. Sí, primeramente, pues hay que dejar establecido que este concepto de primer respondiente, sí, que nosotros ya lo utilizamos de manera muy común, muy cotidiana, ya es parte de nuestro vocabulario de todos los días, pues sí debe de tener pues muy claro este concepto, ¿no? Y este concepto de primer respondiente, yo siempre les he dicho que pues no va a aparecer ni en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni mucho menos va a aparecer en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y ahorita que estamos hablando en materia de adolescentes tampoco va a existir en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Así como tal, primer respondiente no lo vamos a poder localizar en nuestras normativas más elementales, ¿sí? Pero sí es necesario que tengamos muy claro de qué significa ese concepto de primer respondiente. Bueno, primer respondiente es la primera autoridad, ojo, con funciones de seguridad pública que acude al lugar de intervención, anteriormente llamado lugar de los hechos. ¿Sí? Este primer lugar este lugar de intervención y esta primera figura de autoridad, normalmente se tenía la idea que recaía tanto en la policía municipal o en su caso en la policía del estado cuando no existiera ninguna policía en alguna municipalidad, ¿sí? Pero pues con el paso del tiempo ha tenido pues muchos variantes, ¿sí? Esa figura de primer respondiente. Primero, porque el primer respondiente pues tenía ese candado al decir que pues era una autoridad con funciones de seguridad pública. Por lo tanto, era más que claro y se entendía que pues no podía ser ningún otro tipo de autoridad más que un policía, ¿sí? Pero pues sí se tuvo que ir precisando que en determinadas circunstancias algún otro primer respondiente también pudo haber sido, por ejemplo, que los bomberos, que protección civil, cuando pues por las circunstancias geográficas o de cercanía, ellos fueron los primeros que llegaron a un lugar donde se estaba cometiendo un hecho con apariencia de delito. Y aquí sí es muy importante ir dejando ya esa base, ese cimiento de que no debemos de perder de vista ni tener que pues ya desoír lo que es conocido como primer respondiente bajo su término o bajo su concepto como fue ideado, ¿sí? El primer respondiente tuvo sus, digamos así que sus primeros lineamientos a través de un protocolo nacional que llevaba precisamente este nombre, ¿verdad? El Protocolo Nacional Primer Respondiente, por ahí del año 2015, octubre, si mal no recuerdo. Aquí se estaba homologando la actuación de todas las policías, y cuando digo todas es la policía municipal, estatal, federal, ya casi extinta o extinta, ¿sí? De tal manera que cuando entrara en vigor el sistema de justicia adversarial hoy, que está hoy vigente, ¿sí? No hubiera esas variaciones para que estos elementos pudieran realizar su trabajo. Entonces, sí quiero pues utilizar estos primeros minutos para poder hacer mucho hincapié en esta manera en cómo fue gestándose esta figura de primer respondiente. Tal vez resulte redundante porque pues muchos ya damos por hecho el que sabemos que es un primer respondiente, pero ahorita pues ya con todas estas, pues no sé,
situaciones de nueva creación, como son, por ejemplo, la Guardia Nacional o el Ejército Mexicano en funciones de seguridad pública, que igual tampoco no es un hecho nuevo, pero pues también ha tenido así como que muchas variaciones en cuanto a si permanece, a si se retira, a si va a ser auxiliar, a si va a estar de manera pues ya fija. Entonces, sí es importante que tengamos establecido y claro de dónde es su origen esta figura de primer respondiente. Ahora pues vamos a tener una variación más, ¿sí? Dentro de las actividades que realiza el primer respondiente, que únicamente lo vamos a tratar de delimitar a lo que es el policía, aunque más tarde vamos a poder ampliar ese abanico de posibilidades a otras autoridades con funciones de seguridad pública, aunque sea de manera auxiliar, pero sí quisiera por lo pronto que mentalizáramos en que toda esta situación que les voy a platicar va dirigida a policías. Y les voy a ir diciendo por qué. Primeramente, hay que ir analizando lo que es el marco legal. Déjenme ver si puedo. Quiero que por favor me digan, no sé si se puede a través del chat o las personas que están aquí en pantalla, si ya se está apreciando la pantalla. Es más, a ver, déjenmelo. Ya, bueno, yo ya vi porque me conecté aquí también al Face. Muy bien, entonces, miren, es importante ver este cuadrito como un marco legal de lo que es la actuación del policía dentro del sistema de justicia para adolescentes y no nada más a nivel nacional, ¿sí? Sino que también lo extendamos a través de las fronteras para poder introducir estos tratados internacionales y que sepamos que estos tratados tienen ese enfoque o van dirigidos a pues a policías cuando están actuando a través de las detenciones que les estoy platicando, ¿sí? De manera muy general, se van a dar una breve explicación de estos tratados, ¿sí? Primeramente, la Convención sobre los Derechos del Niño, que en su artículo 40, en lo que nos interesa, señala que los estados tomarán medidas apropiadas para establecer leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los niños que han infringido las leyes penales, se les acuse o declare culpables de haberlas infringido, ¿sí? Aquí es donde vamos a rescatar justamente ese párrafo donde se está haciendo ese señalamiento a tener forzosamente como Estado mexicano leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos. Y con decir ese adjetivo para la palabra instituciones específicos, lo está delimitando o está exigiendo una especialización, ¿sí? ¿Y a quién va a recaer esa especialización? Pues a los órganos que van a intervenir en justicia para adolescentes. Aunque aquí hago el señalamiento que al tratarse de la Convención sobre los Derechos del Niño, pues utiliza el término niño, ¿sí? Rápidamente vamos a recordar para ir siguiendo también una secuencia y que tengamos ya en mente que los niños van a ser las personas menores a los 12 años y los adolescentes va a abarcar una edad de los 12 cumplidos hasta los 17 antes de cumplir los 18 años, ¿sí? Entonces, en este primer tratado, en esta primera convención sobre los derechos del niño, está dando una exigencia a los estados para que realicen las gestiones necesarias y que se tomen las medidas apropiadas para establecer este tipo de normativa de carácter pues meramente local, ¿sí? Por llamarlo de alguna manera. Ahora, las directrices de Riad, ¿sí? Que su nombre completo es Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil, hace una serie de señalamientos en las que, pues, la que nos va a, pues, a llamar la atención en este tema que estamos ahorita analizando es, no sé si alcance a ver muy bien la lámina, pero las que me interesan son las de prevención y las de investigación, formulación de normas y coordinación, ¿sí? ¿A qué se refiere con este tipo de alcances o de procedimientos en específico que señalan estas directrices? A que también debe de existir un proceso para que exista prevención de delincuencia, como su nombre lo indica. Pero esa prevención de delincuencia no
únicamente la vamos a verificar como normalmente estamos ya acostumbrados a través de pues, políticas públicas que impliquen el que la juventud tenga educación, tenga acceso al deporte, tenga una familia integrada, sino que también abarca más allá de todos esos supuestos que son pues para poder crear un núcleo familiar, sino que también lo haga extensivo a las autoridades que en determinado momento van a llevar a cabo esa prevención en la delincuencia, ¿sí? Ahora sí que a nivel de campo, a nivel operativo. Las reglas de las Naciones Unidas para la protección de menores privados de libertad también exige algunos puntos relevantes dentro de este tema, entre los que van a destacar los límites de la coerción física y el uso de la fuerza. Quienes van a realizar el uso de la fuerza pública obviamente van a ser los policías que van a llevar a cabo las detenciones en materia ya sea de menores o de adolescentes. Posteriormente, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos señala que cuando los menores pueden ser procesados deben de ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados con la mayor celeridad posible para su tratamiento. Y en este caso, pues también es importante el que se pues deje muy en claro que el policía cuando realiza una detención de un menor o de un adolescente, pues van a tener diferentes destinos, diferentes destinatarios, ¿sí? Que más adelante lo vamos a ver en las siguientes láminas. Y pues todo bajo cierto protocolo, ¿sí? Bajo ciertas medidas, bajo ciertas reglas, sobre todo esto va a ir alrededor de la protección de ya sea del menor o del adolescente, en salvaguarda de sus derechos humanos y de su dignidad, ¿sí? Posteriormente, las reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de libertad señala, y aquí hace mucho énfasis en la palabra clave, ¿sí? Que dice, cuando así procede y sea compatible con el ordenamiento jurídico, la policía, ¿sí? Así lo dice tal cual, la policía, la fiscalía u otros organismos que se ocupen de casos penales deberán estar facultados para retirar los cargos contra el delincuente si consideran que la protección de la sociedad, la prevención del delito o la promoción a la ley y los derechos de las víctimas no exigen llevar adelante el caso. Este artículo a mí me resulta fascinante, o sea, porque implica en que el mismo policía va a tener esa libertad de decisión, esa facultad extraordinaria y maravillosa, o sea, de poder determinar, o sea, de poder hacer un ejercicio de valoración y en realidad, pues que su decisión pues cobre un peso relevante al momento de que, pues va a decidir, ahora sí, disculpen la redundancia, si va a continuar con los cargos, ahora sí que si lo va a llevar a sede ministerial especializado en adolescentes, si lo va a llevar ante la Procuraduría de la Defensa del Menor o cualquiera que resulte procedente, o en su caso, se lo va a llevar a su mamá y le va a decir, señora, aquí está su niño, cuídelo, que no se le vuelva a salir para que no esté haciendo ningún acto que esté fuera del orden de las leyes. Entonces, sí es muy importante el que también pues hagamos, ¿hay alguien que quiere participar? Me parece que está el micrófono abierto para poderle dar el uso de la voz, o si no, hasta el final hacemos una serie de preguntas y respuestas, ustedes me indican, ¿sí? Y por último, y no menos importante, las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, que señala, y váyanse inmediatamente aquí a donde está la imagen del policía, a la necesidad de personal especializado y capacitado, obviamente pues en materia de menores y de adolescentes. Todo esto que estamos aquí observando también va a tener su correlación con el marco legal de nuestro país, ¿sí? Primeramente, vamos a ver lo concerniente a la Constitución, que señala en su artículo 18, párrafo cuarto, que el sistema de justicia integral para adolescentes va a implicar rehabilitación y asistencia social. El párrafo quinto vuelve a señalar que debe de existir un sistema de tribunales, instituciones, autoridades especializados. Y el párrafo 6, la finalidad de este sistema de justicia para adolescentes, que es la reintegración social y familiar. Ahora, esos artículos que estamos viendo aquí, o estas fracciones del artículo 18, más el marco legal internacional, se van a tener que armonizar con
pues según yo lo considero así, o sea, con la ley máxima en este momento para adolescentes, que es la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, ¿sí? Esta ley pues cobra gran relevancia, puesto que es la ley procedimental que va a regir de manera homologada a todos los procedimientos que impliquen menores de 18 años en todo el país. Y aquí quiero destacar que tanto el artículo 63 nos habla acerca de la especialización de los órganos, asimismo el artículo 73 y 74 que nos habla de las autoridades auxiliares y de la capacitación que deben de llevar todos estos organismos que van a tener trato con adolescentes. Ahora, yo lo que observo es que en nuestra Ley Nacional de Justicia para Adolescentes no hace algún tipo de señalamiento específico de qué capacitación estamos hablando, por ejemplo, para policías, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con esto? O sea, que la capacitación que debe de abarcar un diplomado, una maestría, un curso, un seminario, un taller, la lectura de un libro, o sea, no hace, pues digamos así, un señalamiento muy específico de qué capacitación debe de llevar. Pero, pues, dentro de todo el cuerpo de la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes, en ciertas ocasiones sí se habla acerca de esa policía. Y sobre todo, la policía especializada debe de ser la policía de investigación. Es así forzosamente investigación de campo y va a tener la cercanía con el adolescente, con su familia, con su entorno, pues ya sea su escuela, su trabajo, pues su núcleo familiar más próximo. Entonces sí es importante que tenga esa capacitación. Pero aquí es donde pues vamos a empezar a complicarnos un poquito más. Porque pues la policía que anda en la calle, sí, la policía que anda patrullando, la policía que anda vigilando, la policía de prevención, de proximidad, sí va a ser muy complicado, al menos en este tiempo, que toda esa policía se puede especializar así como tal en adolescentes. Sería tan complicado como decir que todos los defensores públicos y privados van a ser capacitados en adolescentes. Pues no, o sea, sí se requiere así como que pues no nada más del compromiso personal, ¿verdad? Sino ahora sí que del tiempo, de las facilidades que se tengan para que pues se puedan tener esas capacitaciones de manera constante, actualizarlos. Y les digo, aquí es donde nos vamos a empezar a complicar, porque cuando el policía está realizando sus actividades diarias, o sea, está en la calle, está realizando su patrullaje y resulta que se va a encontrar pues con alguna situación que está implicando a niños o adolescentes que están cometiendo algún hecho que la ley señala como delito y que pues ciertamente lo estamos, o ellos lo están observando de manera flagrante, que pues están realizando dicho acto contrario a la ley. No por ello quiere decir que como el policía que va a bordo de esa patrulla no se ha especializado, pues se va a quedar de brazos cruzados y no va a actuar, ¿sí? Por eso les digo, aquí es donde va a empezar lo bueno, porque sí hay que hacer ese énfasis a que el hecho de que el policía no tenga, digamos así, que su cédula de especialización no quiere decir, ¿sí?, que va a dejar de actuar ante esa faltante, ¿sí? Sino todo lo contrario. Más bien, el policía debe de estar suficientemente capacitado en estos aspectos que son básicos para poder darles el trato a los niños, niñas y adolescentes cuando sean detenidos. Y es una situación que considero yo es bien delicada, o sea, bien grave, bien escabrosa, o sea, no sé cuál sea el término correcto para poder manejar la situación que actualmente priva en nuestro país, y no nada más en nuestro país, ¿verdad? Ustedes saben que ya a nivel mundial sí, pues se ha disparado demasiado la delincuencia a tal grado que pues incluso pues los grupos de crimen organizado reclutan a jóvenes o incluso a niños, principalmente pensando en que pues los niños, a no ser responsables penalmente, pues van a tener mayores posibilidades de que no tenga consecuencias más graves, ¿sí?
y pues también pues porque van a ser ahora sí que carne de cañón, ¿no? O sea, un niño, niña o adolescente, pues al ser una persona que está todavía en vías de desarrollo, tanto físico como mental, sí implica cierto reto, pues no sé, es una situación que ciertamente sí es complicado de tratar y de hablar, porque pues los niños que son reclutados por este tipo de organizaciones criminales, pues sí son, ahora sí que yo creo que despojados de todo dejo de su niñez para transformarlos en unas pues pequeñas máquinas monstruosas que pues muy seguramente ellos no conocen ni las consecuencias ni los alcances de todos los actos que cometen. Entonces, en ese sentido, sí es importante volver a hacer hincapié a que el policía municipal, estatal, de cualquier orden de gobierno, el ejército, la Guardia Nacional, cuando se encuentre ante una situación de flagrancia en un hecho que está cometiendo un niño, niña o adolescente, va a tener que actuar de manera, ahora sí que normal, ¿verdad? Realizar la detención, pero sí bajo cierto protocolo muy específico. Este protocolo es el que nosotros vamos a tener que estar revisando de una manera muy escrupulosa, porque ahora sí que es el primer momento de contacto con la autoridad y por lo tanto, toda la actuación que realice el policía desde el primer momento, es decir, ahora sí vamos a empezar a meter un poquito más los conceptos que utilizamos ya de manera cotidiana, como es el de la tesis de niveles de contacto. Sí es necesario que lo tengamos en cuenta. Cuando realiza esa primera inmediación y primer nivel de contacto con el niño, niña o adolescente, ¿sí? Debe de percatarse y de pues hacer la investigación en fracciones de segundo necesaria para poder determinar si está ante la presencia de un niño, niña o de un adolescente, ¿sí? Si se tratara de un niño, es decir, una persona menor de 12 años de edad, nos supone que fuera pues un niño de 11 años, que en ese momento estuviera cometiendo un delito. ¿Cuál delito vamos a suponer? Que estuviera en la entrada de algún pueblo y que estuviera con su radio reportando ciertos movimientos de la policía y que pues estuviera cometiendo el delito que cometemos como halconeo normalmente, ¿no? Entonces, si se trata de un niño que el policía, pues, le realiza ese primer nivel de contacto, esa simple inmediación, lo primero que va a tener que hacer es corroborar que esa conducta que él esté realizando esté tipificada dentro de nuestras normas penales, es decir, en algún código penal de las entidades federativas o en el Código Penal Federal. Cuando ya se percata de que efectivamente está ante la presencia de un flagrante delito, ¿sí? El siguiente paso inmediato es corroborar que se trate de un niño o de un adolescente. Si se trata de un niño, ¿sí? Ahora sí que el policía pues no va a tener pues mucho margen de acción, puesto que las leyes penales los consideran inimputables. ¿Qué quiere decir? Que no tienen responsabilidad penal ante la realización de esas conductas, ¿sí? Por lo tanto, la actuación que va a realizar el policía al momento de la detención, pues va a ser muy limitado. Y aquí, como lo dice la lámina, va a ser de custodia. Pero ¿a qué se va a referir esa custodia? A que no lo va a poder detener, que no lo va a poder subir a la patrulla, que no lo va a poder inspeccionar. ¿Qué tal si el niño, o sea, porque no me van a decir que no puede ser el caso, qué tal si el niño, por muy 11 años que tenga, pues tiene bajo su, ¿cómo se llama? Bajo su playera o fajado en su pantalón, puede tener un arma de fuego. Entonces, el policía no va a poder realizar esa inspección. Claro que lo va a poder realizar, ¿sí? Va a poder realizar la inspección, va a poder realizar la detención, pero aquí la única salvedad es que así como está este cuadrito que fue directamente extraído del Protocolo Nacional del Primer Respondiente, no me dejarán mentir ustedes que ya lo han leído, lo han analizado, se encuentra una serie de gráficas al final, unos organigramas, sí se les llaman organigramas, a ver, sí se llaman organigramas, donde va haciendo esas
serie de pasos que tiene que llevar el policía primer respondiente en tratándose de diversas actividades. Entonces, aquí en el protocolo nacional de primer respondiente, cuando se ubica en la detención de un niño o niña, ¿sí?, únicamente señala, y aquí pues omití agregar esta parte de ese cuadro, ¿sí? Lo voy a ubicar en el traslado, así es como aparece en ese protocolo, acompañado de su papá, de su mamá o de quien ejerza la patria potestad, la tutela o persona de confianza, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de que se observe este punto que señala el protocolo al momento de que se, pues, recoge al niño, ¿sí?, y que existe una formal detención para poderlo trasladar? Ahora, aquí fíjense bien, el traslado que nos señala el protocolo es ante la Procuraduría de Protección competente, la que exista en su ¿cómo se llama?, en su localidad, al DIF, al PRONIF, ¿sí? Y ante esas instituciones es donde se va a depositar ese menor para que se realicen los trámites correspondientes, sobre todo, pues, de integración familiar, ¿sí? Pero ya el policía no va a llevar más allá su actuación. Es decir, aquí es muy específico el protocolo y no hace señalamientos de que deba de existir algún otro tipo de trámite pendiente para el policía. ¿Qué es lo necesario y lo urgente en este tipo de protocolos nacionales? Que si está homologando la actuación de todos los policías, también es relevante el que se agregue de manera clara y específica cuál va a ser la actuación cuando se lleven a cabo las detenciones de niños, niñas y adolescentes. Entonces, esto digamos lo que es así como en un primer momento cuando se trata de niños, ¿sí? Ahorita en unos minutitos más vamos a explicar un poquito más a fondo acerca de los pasos que van a llevar a cabo tratándose ahora sí de la detención formal. Nada más, esto para mí era importante para dejar establecidas estas dos diferencias entre la actuación o entre la simple mediación que va a llevar a cabo el policía a través del primer nivel de contacto cuando se trate de una persona que es menor de 12 años y cuando se trate de un adolescente, es decir, que su rango de edad vaya de los 12 a los 18. Ahora, cuando se trata de un adolescente, va a ser una persona que se considera inimputable para las leyes penales, ahora sí que de adultos, ¿no?, las convencionales, pero van a ser responsables ante las leyes especiales. En este caso, va a tener un tratamiento que no va a ser únicamente enfocado a que tenga una pena privativa de la libertad, a que tenga una reparación de daño, sino que aquí lo importante, además pues de que tenga, ahora sí que es que no se le puede llamar aquí en adolescentes una sanción, ¿sí?, a que tenga esa medida especial, ¿sí?, es que el adolescente tenga esa protección y esa integración a su núcleo familiar. Pero, ¿qué pasaría? Vamos a suponer en el peor de los casos que pues el adolescente pues no contara en ese momento con algún familiar, con algún tutor, con alguna persona de confianza, o sea, sino que fuera un adolescente, vamos a suponer que fuera extranjero, que vaya de paso y que no cuente con esas especificaciones que nos señala el protocolo. Bueno, aquí el mismo Protocolo Nacional Primer Respondiente nos está dando la respuesta porque todas las detenciones que realiza la policía deben de estar registradas, ¿sí? Ese es el punto medular. El registro que lleva el policía es ahora sí que pues tanto el momento importante, el momento estrella, tanto para la persona detenida como para el policía. Para la persona detenida es importante el registro porque se le salvaguardan sus derechos humanos, su dignidad, tiene menos posibilidades de que pueda sufrir alguna lesión, alguna vejación, tortura, desaparición forzada. Y por su parte, para el policía es importante y de vital relevancia, puesto que el policía va a tener ese medio de protección, es decir, especificar ante quién entregó al niño, ante qué autoridad, al niño o al adolescente, ante qué autoridad entregó al niño, cómo lo entregó, o sea, es decir, en qué condiciones físicas y psicológicas entregó a la persona detenida,
en el horario, bajo qué circunstancias. Entonces, por eso el registro es el que pues va a tener esa figura de relevancia, esa figura estrella. Ahora, bueno, aquí la situación corre de la misma manera que de una persona adulta. La forma de detención va a ser a través de la flagrancia y de una orden judicial. No se hablan de otro tipo de detenciones, pero ahorita unos minutitos más vamos a poder pues ampliar un poquito más este panorama de la flagrancia y de la orden judicial, ¿sí? Porque pues también pudiéramos añadir, y yo me atrevo a decirlo de esa manera, que pues también pudiéramos añadir otra forma de detención a través de la investigación, ¿sí? Pero eso ahorita lo vamos a ver. Entonces, dentro de este mismo análisis es importante lo que les comentaba hace unos instantes, la identificación. En un primer momento, el niño, niña o adolescente que es detenido en flagrancia, muy seguramente no va a traer consigo pues ningún tipo de identificación que pueda acreditar su edad, ¿sí? Por lo tanto, lo primero que tiene que hacer el policía es hacer esa investigación a través de esa simple mediación, a través de la entrevista que él mismo va a realizar para preguntarle, a ver, pues, ¿cómo te llamas? Fulanito de tal, ¿cuántos años tienes? ¿Sí? Entonces el niño puede decir, pues ya voy a cumplir los 12, ¿sí? Pero, o sea, al policía no le puede constar si ya los cumplió, si le está, bueno, no voy a decir si le está echando mentiras, ¿verdad? Pero pues sí cabe la posibilidad, o sea, si está diciendo una edad que no es la que le corresponda, ¿sí? Incluso pues que no se acuerden, que no tenga el dato de cuándo cumple años, ¿sí? Pero creo que voy a cumplir ya 12 años, ¿sí? Entonces el policía va a estar ante esa disyuntiva de si en realidad la persona que está deteniendo, si bien es cierto es un menor de edad, pues sí debe de tener ciertas diferencias cuando se trata de un niño a cuando se trata de un adolescente. Entonces aquí la misma Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes nos hace hincapié a que cuando exista duda de si una persona es adolescente o niño, se va a presumir que es niño, ¿sí? De igual manera, si se trata de una detención donde el adolescente, tal vez por sus rasgos, por sus características, pues ahora sí que toda su complexión al policía le pueda parecer que, pues que ya no es un adolescente, sino que ya es una persona mayor de 18 años, pero existe esa duda, se va a tener que presumir como que se trata de un adolescente, ¿sí? Todo esto, igual manera, debe de estar totalmente llevado bajo un registro, ¿sí? Posteriormente, cuando se encuentra en sede ministerial, ahora ya todo lo que fue de manera pues presuntiva se puede corroborar, ¿sí? Esto ya le correspondería al fiscal especializado en adolescentes, quien va a solicitar a los familiares de la persona detenida su acta de nacimiento, su credencial de la escuela, en caso de no existir tal circunstancia, un dictamen médico que le permita corroborar de qué edad pertenece esa persona detenida, ¿sí? Entonces, esto es importante en un primer momento para que el policía pueda realizar una de sus primeras labores al momento del traslado, ¿sí? Y para que pues no exista ningún tipo de confusión ni de dilación en la puesta a disposición y que en lugar de estarlo ahora sí moviendo de un lugar a otro en el traslado, pues que tenga la certeza de que lo va a llevar a la Procuraduría de Defensa de la Familia o en su caso que lo va a llevar ante el Ministerio Público especializado en adolescentes. Ahora, dentro del panorama tan extenso que puede existir en una detención donde implican adolescentes, el mismo artículo 16 de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza hace señalamiento y de una manera, bueno, yo sí lo considero, la ley de uso de la fuerza es excelente, o sea, a mí me parece una ley que es muy clara, pues muy acorde a lo que el policía debe de llevar a cabo para poder hacerse valer. ¿Por qué? Pues porque hoy en día ustedes saben que el policía pues sufrió tanto consecuencias pues de muchas generaciones que pues tuvieron algunas actuaciones no del todo pues buenas, pero no por ello se tiene que menospreciar o lastimar la figura del policía de tal suerte que pues ya se tenga como que un prejuicio hacia ellos de que si los policías van a llevar a cabo una detención,
que pues son agresivos o que llevan a cabo violaciones a derechos humanos o que pues ahora sí que siempre abusan del uso de la fuerza, ¿sí? No se debe de confundir nunca esos términos y tampoco se debe de exigir que el policía no use su fuerza pública, porque pues para esto los dotaron, ¿sí? Es decir, o sea, esas instituciones que nos brindan seguridad, pues su manera de poder hacerse respetar y de hacer valer las normas jurídicas para las cuales pues ellos son los salvaguardas, ¿sí? Deben de utilizar esta fuerza pública que el Estado les ha otorgado. Entonces, en este artículo 16 hace ese señalamiento de que las instituciones de seguridad van a emitir protocolos de actuación con perspectiva de género y para niños, niñas y adolescentes, todo esto en protección a los derechos humanos. Ahora, les voy a ser muy sincera, yo he estado buscando y ojalá que aquí también ustedes me pudieran ayudar un poquito y me pudieran dar más luz sobre esto, sobre estos protocolos que se deben de emitir. Yo les voy a ser muy sincera, de mi búsqueda, yo no he tenido contacto, salvo creo que con el de Ciudad de México, que pues ha tenido sus transformaciones de un protocolo especializado en adolescentes, así como tal, de uso de la fuerza, pero que vaya enfocado única y exclusivamente a adolescentes, ¿sí? Y ese protocolo no quiere decir que sea un manual súper extenso, sino que sea pues un acuerdo, un protocolo que tenga la suficiente información para que el policía pueda actuar de una manera muy específica y con todas las limitaciones que debe de llevar cuando se esté realizando una detención a un adolescente, ¿sí? Aquí el artículo 16 de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza hace ese señalamiento, es decir, que las instituciones de seguridad de cada estado deben de realizar ese protocolo o a nivel federal deben de realizar ese protocolo, pero bajo esa perspectiva, ¿sí? Para niños, niñas, adolescentes. Bueno, entonces en ese sentido y ante esa aparente falta, ante esa aparente omisión, y lo digo aparente porque vuelvo a hacer hincapié, o sea, yo he tratado de localizar esos protocolos especializados en los diferentes estados y pues no he tenido mucha suerte. Ojalá que ustedes me pudieran ayudar y en caso de que alguien tenga esos protocolos, pues también nos los pudiera compartir. Al fin y al cabo, miren, estos protocolos deben de ser totalmente homologados, es decir, no quiere decir que en Chiapas sí se vaya a permitir el uso de la fuerza, pero que suponer en Baja California no, o en el Estado de México se permita cierto tipo de, pues no sé, de uso de la fuerza más avanzado y que en Zacatecas no. O sea, de todos esos protocolos, estos movimientos deben de ser totalmente homologados. Y al fin y al cabo, siempre van a obedecer a lo que aparece en esta tabla, ¿sí? En esta tabla se nos señala que el uso de la fuerza siempre va a ir de menos a más, tal como lo señala esta misma ley que ahorita les estoy comentando. Cuando existe ese subir a los escaloncitos que nos va señalando este uso de la fuerza, aquí, en tratándose de niños, lo que sí está permitido es el primer escaloncito del uso de la fuerza, así que es la disuasión verbal. Pero en la disuasión verbal hace mucho hincapié en que cuando se utilizan los comandos verbales no deben de ser ni agresivos, ni discriminatorios, ni vejatorios. No quiere decir que para los adultos o para los adolescentes sí puedan serlo, ¿sí? Pero en adolescentes y en adultos hay una posibilidad de ponderación, ¿sí? Y hay una capacidad de decisión según la actitud que preste el adolescente y el adulto. Lo que se idea o lo que se pretende bajo estos comandos verbales agresivos, discriminatorios ni vejatorios es porque se entiende que el policía o los policías que están realizando esa intervención tienen la suficiente fuerza, la suficiente capacidad para poder neutralizar o someter, por decirlo de una manera, someter al niño a través de esa disuasión verbal. Es decir, con la simple orden de que se detenga, que se voltee, que saque lo que trae en sus bolsas,
que saque lo que trae en su mochila, el niño va a tener que prestar esa atención y obedecer a esos comandos, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque se trata de una persona que aún no tiene ni la capacidad, ni la fuerza, ni la resistencia, ni la estatura, ni el peso, ¿sí? Porque es una persona, pues, que pues no se necesita mucha explicación para poder comprender que pues en tratándose de un menor, el policía las lleva de ganar bajo esas circunstancias. Ojo, y con eso iniciamos la charla. Ahorita, desgraciadamente, los niños y niñas, y no nada más en nuestro país, sino esta es una crisis a nivel mundial, están pues inmersos ya en el mundo del crimen, ¿sí? Desgraciadamente, existen muchos factores que les han permitido a los niños tomar estas malas decisiones, ya sea por descuido familiar, ya sea por desintegración, ya sea por violencia de todo tipo, sexual, psicológica. Hay ciertos factores que, pues, en algunos casos orillan a los niños a estar cometiendo este tipo de conductas ilícitas. Y por lo tanto, pues claro que hay niños que está totalmente documentado, y ahorita hay un libro que es muy reciente, que ojalá también lo pudiéramos adquirir y darle una ojeada. Ahorita se los voy a poner también aquí en la pantalla. Bueno, en esa literatura, en esas investigaciones, existe ya de manera totalmente documentada cómo los niños pues van teniendo ese desapego a sus propios sentimientos, a sus propios, pues no sé, su propia incluso conciencia, se van despegando de sus miedos y van cometiendo crímenes cada vez más atroces, ¿sí? Y yo eso no lo puedo ni opinar porque pues yo no soy especialista en psicología infantil, ni mucho menos, pero como una ciudadana mexicana y como una ciudadana del mundo, pues entiende que este tipo de situaciones pues vienen mucho de la mano con que pues el niño no tiene totalmente en plenitud su madurez psicológica ni física, y que por lo tanto no tienen el alcance de comprender estas situaciones. Entonces, todo esto lo estoy diciendo para que ¿qué pasaría si el policía se enfrenta ante un niño que bajo esa, pues no sé, ante esa nublazón de pensamiento, pues viene armado, los reta tanto de manera física como de manera verbal a de que sí, pues ponte conmigo y que date un paso más y yo aquí también te mato todo lo demás, ¿sí? Entonces, este tipo de situaciones también deben de ser controlados por el policía de manera verbal. ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? Ah, bueno. Aquí yo les voy a decir mi criterio muy particular. Por supuesto que de un momento debe de ir bajo la normativa que ya tenemos aquí aplicable a través del uso de la fuerza, pero también existe otra posibilidad para el policía, ¿sí? Que es también su defensa personal, ¿verdad? La legítima defensa. ¿Qué quiere decir? ¿Que el policía tiene que a la primera pasarle su arma al niño? No, ¿sí? Pero también debe de seguir esa secuencia a través de la actitud de un niño que ya no está actuando, digamos, de la manera prevista, ¿verdad? Sino que ya está de una manera totalmente agresiva, y que el policía y sus compañeros están corriendo un riesgo al estar en contacto con ese niño que está fuertemente armado. Y a lo mejor no nada más se trata de un niño, sino que son varios niños en escena. Entonces, sí es complicado el analizar esta situación y poder reaccionar bajo otra aplicación del nivel del uso de la fuerza, siempre y cuando el policía jamás olvide señalar todo esto en su registro. Ahora, ahorita yo estoy diciendo registro. ¿Qué quiere decir todo ese registro? Acuérdense que el policía siempre debe de llevar ese registro a través de, disculpen la redundancia, de dos registros, ¿sí? El primero, obviamente, es su informe policial, y el segundo registro es a través del Registro Nacional de Detenciones, ¿sí? Entonces, el primer registro es el que ahorita a mí me interesa poder platicarles. El registro. El IPH. ¿Perdón? ¿Sí, a la orden? El IPH. Exactamente, sí. En ese informe policial homologado, como ya lo conocemos normalmente, ¿sí? Existe pues una serie de
pues de situaciones de relevancia que el policía debe de ir llenando de manera muy específica y pues no perder de vista sobre todo lo que se refiere a uso de la fuerza. Está su informe policial homologado, están sus datos principales, como es pues la fecha, el lugar donde se llevó a cabo la intervención, una narración cronológica, etcétera, etcétera, etcétera. Y después vamos pasando las páginas del informe policial homologado y llegamos a ese maravilloso pues apartado o sección que se llama uso de la fuerza. Cuando ustedes llenan uso de la fuerza, no deben de estar pensando en que, híjole, o sea, ya llené uso de la fuerza, ya le puse que le apliqué el candado de mano, o que lo tuve que arrastrar para subirlo a la patrulla, o que lo tuve que, pues no sé, forcejear, que lo tuve que agarrar de las muñecas, que lo tuve que detener de las piernas, que me aventó una patada y pues yo tuve que reaccionar atravesando mi pierna. Entonces, al momento en que llenan el uso de la fuerza, no quiere decir que ya estén cayendo en una violación a derechos humanos, al contrario. Llenar el apartado del uso de la fuerza es todo lo contrario, mis estimados amigos, porque es la protección que tiene el policía para poder demostrar que reaccionó, ¿sí? O sea, que tuvo un momento de evolución en la actitud que está teniendo la persona detenida y que por lo tanto, pues el policía en atención a la salvaguarda de su vida, de su dignidad y la vida de los compañeros o de las mismas personas que están a los alrededores que iban pasando, tiene que actuar, ¿sí? Y en esa actuación que va a realizar, no, o sea, sería totalmente imperdonable el que, pues, ahora sí que pusiera la otra mejilla para que se dejara, maltratar, ¿sí? Pero no por eso quiere decir que el uso caiga en abuso, ¿sí? O sea, aquí nosotros estamos viendo los escalones, por decirlo así. No puede pasar, si estamos sobre todo hablando de niños, de esa disuasión verbal al uso de las armas letales. Es decir, si así fuera el caso y si fuera totalmente necesario y justificado, claro que va a poder reducir los movimientos físicos del niño. Y pues a pesar de que aquí los protocolos siempre hagan ese señalamiento a que no se les debe de aplicar el candado de mano, a que pues casi que no se les debe ni siquiera de causar ninguna molestia, sí es relevante el que el policía, que es a quien se dirige esta intención de esta plática, sí, sepa el que también debe de protegerse a sí mismo, ¿sí? Debe de proteger su vida, debe de proteger su dignidad, debe de proteger a sus compañeros, ¿sí? Pero bueno, haciendo referencia a este manual, a esta Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, no debería de ser el que se realizara una reducción física de movimientos, mucho menos el uso de armas, ya sean no letales o letales. Muy diferente al comportamiento que debe de llevar el policía con adolescentes y adultos, donde no hace distinción en unos y otros para poder llevar a cabo la subida en esa escalera del uso de la fuerza, ¿sí? Entonces aquí en la escala del uso de la fuerza se señala, como les dije hace unos momentos, la disuasión verbal, la reducción física de movimientos, el uso de armas, ya sean no letales o letales, para poder controlar, neutralizar o someter al adolescente. ¿Sí? Entonces, bueno, bajo esa tónica, avanzamos, sobre todo haciendo mucho hincapié en que todos estos movimientos que está haciendo el policía siempre deben de obedecer a estos principios rectores, ¿sí? Primeramente, pues el respeto a los derechos de las niñas y adolescentes, a reconocerlos como sujetos de derecho. Es decir, no porque sea un niño o porque sea un adolescente, quiere decir que es menos valioso, tanto ni para el derecho penal, ¿sí? Como para los derechos humanos. Al contrario, ¿sí? O sea, tal es el caso que se ha especializado la justicia penal en tratándose de ellos para darles ese valor o ese interés superior del niño y adolescente, como lo señala aquí el siguiente punto, ¿sí? Y el siguiente punto viene mucho de la mano con un comentario que ahorita estoy viendo, veo poquito el chat y veo poquito ¿cómo se llama? El Facebook. Y uno de los comentarios, justamente, aquí lo estoy viendo, de Rogelio Peña, dice, opera la presunción de la minoría de edad,
es que había uno que decía presunción de inocencia. Bueno, que justamente mencionaba acerca de esto, ¿sí? La presunción de inocencia es un tema que es súper debatible en tratándose de policías. Al menos ese es un criterio que yo comparto con uno de los juristas que más le tengo admiración. Y hablo bueno, sobre esto. O sea, el policía, al tratarse de una detención en flagrancia o de una investigación, claro que debe de estar bajo los supuestos de esa presunción de inocencia hacia la persona detenida. Pero a mí me llama mucho la atención y me causa pues un tipo de, pues no sé, o sea, como de choque de ideas, lo que es la presunción de inocencia para el policía y lo que es la presunción de inocencia para el órgano jurisdiccional, ¿sí? Yo considero que aquí siempre va a haber como un tipo de diferencias muy marcadas que nos van a llevar a ese choque. Para el juzgador, sí existe esa presunción de inocencia como una obligación bajo la cual se le debe de dar trato a la persona que está siendo sujeta a un proceso, ¿sí? Hasta en tanto, pues obviamente no se le dicte una sentencia en contra. Siempre se le debe de tratar como tal, o sea, como inocente. Pero en la actuación del policía, la presunción de inocencia sí es un tema bien complicado. Al menos se los digo como una opinión muy personal. Cuando el policía está realizando sus actividades y está observando que el adolescente tomó un arma de fuego y se la disparó pues a otra persona, sí, le vació ahora sí que el arma de fuego y le disparó 5 veces, ¿sí? Y el policía observó, vamos a suponer en este ejemplo medio grave. Si el policía observó, ¿sí? Es el primer contacto que va a tener tanto la fiscalía como todos los demás partes del proceso penal, como todos los demás sujetos, ¿sí? O sea, el policía sí vio el delito. Para él no hay duda de que ese adolescente o esa persona X, sí, le disparó en 5 ocasiones con el arma de fuego que traía consigo a una persona. El policía se le exige que se le dé el trato a la persona detenida como un inocente, pero en realidad el policía sabe de antemano, le consta, está completamente seguro que no es inocente, le consta que cometió el delito. Todo eso lo va a plasmar en su informe policial homologado. El fiscal no lo vio, el defensor no lo vio, el asesor jurídico no lo vio, el juez tampoco lo vio, ¿verdad? Y si llega a tribunal de alzada, tampoco el magistrado lo vio. Entonces, aquí lo único que ocurre es que el policía, al ser, ahora sí que el primer testigo de ese suceso, pues sí me complica a mí como académica o como estudiosa de estos temas, el que se le tenga que forzar a que actúe bajo un principio de inocencia. Y de ahí, al momento de realizar su detención, pues que tenga que, bueno, aquí es forzoso, ¿verdad? O sea, el que al momento de realizar la detención continúe haciendo pues uso de todas estas leyes y manuales y de la misma Constitución para que no se desatienda todo lo que se está señalando en estos ordenamientos, ¿sí? Y que siempre salvaguarde los derechos humanos de la persona detenida. Pero no por eso dejo de lado el que, pues aquí ya no hay una presunción, aquí ya hay una claridad, ¿verdad? Aquí ya hay una verdad que le está flagrando, así tal cual como el delito al policía que está, pues observando cierto tipo de delito. Entonces, eso nada más lo dejo así como un leve comentario en cuanto, pues, ahora sí que a la difícil tarea que llevan estos elementos de la policía, a los primeros respondientes, pues para poder, pues no sé, armonizar lo que nos exigen nuestras normas sobre la presunción de inocencia y sobre lo que es su actividad, ahora sí la actividad de campo, ¿no? Muy bien. Y bueno, como lo comentaba hace unos instantes, el reconocimiento expreso de sus derechos y garantías, la especialidad es también otro de los principios rectores que señalan estas normas que estamos comentando y que pues aquí es donde existe tal vez esa pequeña omisión. No solamente es
o no debería de ser achacable al policía, ¿sí? Sino que pues esto es pues ya manejos de los mismos estados que deben de tener como pues una convicción y como una obligación el que se capacite a todos los policías, a todos los policías porque puede existir la posibilidad de que intervengan en una situación de esta naturaleza. Posteriormente, y ustedes también lo saben, en este sistema, si bien es cierto, en el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solamente se señala un policía. En la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes señala, pues, digamos de manera específica, que quien debe de estar especializado es el policía de investigación, ¿sí? Con esto se entiende que el policía primer respondiente, pues es ahora sí que cualquier elemento policíaco, ¿sí? Y que pues por la razón de su intervención, es decir, por la detención en flagrancia que está llevando a cabo al niño o adolescente, pues puede actuar. Pero una vez que el policía primer respondiente termina su intervención, el policía de investigación sí debe de ser especializado en el sistema para adolescentes, ¿sí? Y por último, bueno, vamos a ir rápidamente a los últimos tres: la mínima intervención, la celeridad y flexibilidad y la transversalidad de los derechos de la infancia son también principios rectores en este tema de las detenciones de niños, niñas y adolescentes. Bueno, aquí se van a enumerar 7 pasos que pues ya de manera pues implícita los estuvimos mencionando a lo largo de esta charla. Ya para poder concluir, nos vamos a ir muy rápidamente nada más para pues poder ya dejar establecido cuál es el procedimiento especial en la detención de los niños, niñas y adolescentes. Y aquí estoy también pues agregando, ¿verdad? Otra vez de nueva cuenta a los niños, niñas y adolescentes, porque pues siempre puede haber pues no sé, esa complicación cuando no se tenga totalmente establecido si están ante la presencia de un niño o de un adolescente. Entonces, en ese pequeño pues lapso de que si el niño no está bien definido, si es un menor de 12 años o ya forma parte del grupo adolescente, sí se debe de tener pues cierta respuesta de la policía pues bajo estas disposiciones, ¿sí? Muy bien, entonces aquí el primer paso es al momento de la detención pues hacer observancia a este punto, ¿sí? Que la detención siempre va a ser proporcionada o proporcional a las circunstancias personales de los mismos y del hecho. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando el policía realiza la detención, ¿sí? Siempre debe de seguir o ceñirse a ciertas normativas o ciertos protocolos que ya de por sí tienen establecidos para todo tipo de detención, no únicamente para ese procedimiento especial. Es decir, cuando llevan a cabo la detención, tienen que observar, número 1, la tesis de niveles de contacto. Niveles de contacto implica el que existen 3 niveles a observarse por los policías cuando llevan a cabo la detención. Hablar de niveles de contacto no quiere decir automáticamente detención, ¿sí? Niveles de contacto es los pasos a seguir para poder llevar a cabo la detención. Por lo tanto, puede que bajo el primer nivel de contacto llamado simple inmediación se opte por esa circunstancia especial o por esa circunstancia personal que está motivando a esa simple inmediación, a esa aproximación, a esa entrevista, ya no continuar con las demás. ¿Qué ejemplo? ¿Sí? Si está un menor, ¿sí? Vamos a suponer una persona de 16 años, pues no sé, en algún parque público en determinadas horas de la madrugada y total que se encuentra, pues digamos, en una actitud inusual, puesto que está cargando una mochila y está hablando continuamente por teléfono celular y se levanta de su lugar y empieza a caminar ahí en sus alrededores y se vuelve otra vez a sentar en la banquita y resulta que el policía pues lo está observando a lo lejos y pues está haciendo su razonamiento a través de esa sospecha razonable y pues determina que pues ante esa conducta inusual va a aproximarse a esa persona. Al momento que se aproxima, bueno,
Cuando lo está observando, no se da cuenta que es una persona de 16 años, sino pues nada más observa pues una persona, ¿sí? Cuando se lleva a cabo esa simple inmediación, el policía se aproxima, lo entrevista y le dice, ¿sabe qué? Pues resulta que pues iba llegando yo de la escuela o del trabajo y se me quedaron las llaves adentro de la casa y le estoy hablando a X familiar para que por favor me pueda venir a abrir o cualquier cosa, ¿sí? Es decir, ya hay una respuesta, ya existe una justificación, ya existe una manera de poder salvar ese momento por parte de la persona que está siendo entrevistada y ya no existe posibilidad de que pase a otro nivel de contacto. Que no fuera así el caso, sino que la persona que en ese momento está siendo entrevistada resulta que empieza a tomar una actitud un poco nerviosa, se empieza a poner evasivo en las respuestas, trata en algunas ocasiones de huir, de comenzar a alejarse, ¿sí? Y no se comporta cooperativo al momento de estar siendo entrevistado por la policía y mucho menos les permiten que observen el contenido de su mochila, ¿sí? Entonces, ante esa situación existe la posibilidad de pasar al segundo nivel de contacto llamado restricción temporal del ejercicio de un derecho. En esta restricción temporal no se está violando ningún derecho humano, no se está pues dejando de lado, no se está dejando de observar, ni se está eliminando el derecho humano ni a la libertad personal, ni al libre tránsito, ni mucho menos, sino únicamente es una restricción temporal con la finalidad de, pues, poder que la policía investigue esa circunstancia, ¿verdad? Y una vez que ocurre esto y que el policía logra inspeccionar esa mochila, resulta que se trae un narcótico. Por lo tanto, puede seguir con el siguiente nivel de contacto, que es la detención formal. Para esto, se observan los mismos protocolos que para el adulto, ¿sí? Por lo tanto, o sea, no habría mayor digamos, diferencia en este momento de aplicar las tesis de niveles de contacto. Pero sí hay que tener, pues ya cierta diferenciación cuando se trata del siguiente momento, ¿sí? Que es el uso de la fuerza. El uso de la fuerza puede ser de manera armonizada, ir utilizándose a la par de este momento de niveles de contacto, ¿sí? Cuando se usa la fuerza, como les digo, lo único que tiene que ocurrir es ir registrando el por qué, ¿sí? El justificar por qué se usó la fuerza pública. Bajo esta pirámide podemos observar que de manera gradual se va a tener que ir avanzando en pues en esta escalada, ¿verdad? Para poder llegar a un uso de la fuerza más letal. Yo siempre hago mucho hincapié en que nosotros no debemos de exigir de la policía en que no haga uso de sus armas, ¿sí? Eso se me hace una irresponsabilidad tanto del ciudadano como incluso de los mismos órganos jurisdiccionales, el exigir que no se haga uso de las armas, ¿sí? Las armas para eso se les proporcionan a los policías, obviamente no para que abusen de ellas, ¿sí? Se les proporcionan para que puedan salvaguardar también su vida, para que puedan salvaguardar la vida de sus compañeros y de las personas de los alrededores. Es decir, las llamadas terceros implicados, ¿sí? A los que pudieran resultar lastimados si la persona detenida también está utilizando armas de fuego y de manera indiscriminada, pues comienza a disparar a quien pase, ¿sí? No a lo mejor con esa finalidad, ¿verdad? Sino con la finalidad de lesionar al policía, pero pues en eso, pues muy seguramente va a existir alguna lesión a otra persona, llamada tercero implicado, ¿sí? Y, creo que me pasé dos, perdón. Se debe de garantizar el respeto a los derechos humanos del adolescente y siempre velar por estas normas relativas a su protección jurídica, como las ya comentadas en el marco jurídico, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescente, y sobre todo hacer mucho hincapié que cuando se están respetando los derechos humanos de las personas, de los niños, niñas y adolescentes, siempre pues en su medida
que el policía puede determinar que cuando se trata de una detención de un menor de 12 años, lo va a poner, lo va a custodiar, así es la palabra correcta, ¿verdad? Lo va a custodiar hasta poderlo entregar en la procuraduría competente, siempre que lo traslade va a estar acompañado de un familiar o persona de confianza. Cuando eso no pueda ser llevado a cabo porque pues el niño en ese momento no se encuentre, pues digamos, con la posibilidad de poder proporcionar alguna información acerca del paradero de estas personas, debe de informar también y que debe de quedar también un registro del por qué no se pudo trasladar al niño a la Procuraduría, al DIF o al PRONIF, acompañado, ¿sí? Y en su caso también cuando se lleva a cabo la detención de las personas adolescentes, de preferencia se debe de llevar también a cabo bajo la compañía de sus padres, de sus tutores o persona de confianza. Muy bien, ya estamos por terminar. Para, dentro de los puntos también muy importantes, es el señalar que la mencionada o la famosa lectura de derechos, ¿sí? En esta lectura de derechos, que también, pues digamos, forma parte de los derechos del adolescente, hay que hacer mucho hincapié que, a ver, déjenme recordar, bueno, ahorita les voy a decir, en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes hace hincapié en que al adolescente se le debe de hablar en un lenguaje sencillo, ¿sí? Este lenguaje sencillo implica que el policía no le va a recitar lo que normalmente conocemos como la lectura de derechos de una manera coloquial, así tal cual, sino que debe de bajar su nivel de lenguaje de tal suerte que pueda el adolescente entender lo que se le está explicando, ¿sí? Entonces le va a decir al adolescente que se encuentra en ese momento detenido por tal situación, ¿sí? Pero que esa detención no va a implicar mayor situación porque pues va a ser considerado como inocente, ¿sí? Pero no le va a decir, tienes derecho a no autoincriminarte y tienes derecho a guardar silencio, pues le va a decir, ¿y eso qué quiere decir? ¿Sí? O sea, tal vez no tenga la capacidad de poder entender ese juego de palabras que luego nosotros tomamos como una exigencia. Entonces, por eso es importante el que estos derechos no nada más se les reciten, sino que el adolescente lo entienda. Y que aparte de que lo entienda, que se le salvaguarden esos derechos. Nada más es la lectura, es el respeto a los derechos. Y posteriormente que se le ponga a disposición de la autoridad competente, ya sea si se trata de un menor o si se trata de un adolescente. Ahora, aquí esta parte me parece muy relevante de que podamos analizarla porque se trata de la revisión. El hecho de que sea un menor de 18 años no quiere decir que no deba ser inspeccionado. Y hay que hacer el señalamiento de que esa inspección siempre debe de estar debidamente justificada y que cuando se trata de personas del sexo masculino, se les debe de realizar esa inspección por policías de su mismo sexo. Si se trata de una muchacha, de un adolescente de sexo femenino, igualmente se le debe de seguir bajo ese cierto protocolo. Ahora bien, en la actualidad también existe una variedad pues más importante en cuanto a las identidades de género, se deben de atender también bajo el señalamiento que el adolescente haga. Sí, también hay que hacer mucho hincapié en que el policía debe de atender a lo que el adolescente le diga que se identifica como, pues como género sexual, ¿sí? Igualmente, ante una discapacidad, ¿sí? Se le debe de brindar esa misma atención. Y en cuanto a la edad, pues por lo que acabamos de comentar hace unos instantes. Ya me estoy pasando un poquito de tiempo, pero ya vamos a terminar. Nada más lo que viene siendo el traslado, que también ya lo habíamos comentado hace unos instantes. Cuando se traslada una persona adolescente, al igual que a los adultos, pero aquí se hace un énfasis más especial, no se le debe de exhibir, ¿sí? Es decir, si en ese momento no se contaba con una patrulla cerrada, es decir, que nada más posiblemente fuera pues una camioneta, un jeep o qué sé yo, si no se le puede trasladar de tal manera que se observe quién viaja en ese vehículo como detenido, ¿sí?
A los adolescentes se les debe de salvaguardar siempre, de manera totalmente forzosa, su identidad, y siempre debe de estar bajo esa secrecía el que el adolescente esté sujeto a una detención o un proceso penal del sistema de adolescentes. Entonces, cuando se trasladen, quienes los deben trasladar son los policías. Se les debe de trasladar en un vehículo oficial, obviamente con los logotipos o distintivos de la policía y por personal uniformado. A los adolescentes, según lo que la misma ley señala, no se les debe de llevar con candado de mano, es decir, no se les debe de llevar esposados. Y por último, así como lo veníamos también platicando, es que siempre se le debe de llevar acompañado de sus padres, tutores, representantes legales o alguna persona de la confianza del adolescente, ¿sí? Obviamente siempre que se tenga el dato de ellos. Y por último, como hace unos instantes le dije, pues la secrecía de las actuaciones no se va a poder permitir, o sea, el policía debe también de salvaguardar mucho ese aspecto, el que no se le permita a la prensa, incluso ni a los curiosos, ni a los reporteros de redes sociales que empiecen a grabar alguna situación que implique adolescentes. Sí, eso también es parte de el cuidar sus derechos humanos, su imagen, su honor, su intimidad. Es muy importante el que no se realice este tipo de situaciones y que el policía, en la medida de sus posibilidades, evite el que se le, pues, de ese tipo de trato al adolescente. Ahora bien, dentro de esta misma, pues, relatoría que en este momento estamos platicando, sí es muy importante hacer mucho hincapié en lo que señala el artículo 74 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, ¿sí? ¿En qué caso? En la fracción 5 de este artículo, para poder realizar inmediatamente el registro de la detención. Como les decía hace unos instantes, el que el Registro Nacional de Detenciones esté totalmente realizado y que no se, porque bueno, ya ven que en algunas ocasiones existen así como dificultades de que pues que no existía, que no había en ese momento señal, que no había internet, que no había plataforma, que no estaba el capturista, no, o sea, esas situaciones deben de descartarse por completo, exigir de manera inmediata el registro en el Registro Nacional de Detenciones. Si para las personas adultas nos resulta relevante el que se encuentre registrada su detención, para los adolescentes es mucho más importante, ¿sí? Nos evitaríamos de muchas complicaciones porque pues nos quitamos ahora sí que la preocupación de que al adolescente se le pueda llegar a lesionar, a lastimar no solamente de manera física, sino también de manera emocional, sexual, verbal. Es importante el que no se pierda de vista el que se lleve a cabo este registro nacional de detenciones porque forma parte también del derecho humano a la seguridad jurídica que tiene el adolescente como persona detenida y posteriormente pues como persona sujeta a proceso penal. Bueno, me extendí un poquito más de lo que tenía pensado, pero pues ahora sí que de una manera súper, pues no sé, rápida, fue como quedó explicado esta primera intervención del primer respondiente en tratándose de detenciones de personas adolescentes. No sé si hay algún comentario, maestra Carla, o si ya se haya integrado el doctor Jiménez para poder saludarlo. Sí, el doctor Iván ya se encuentra presente, ya se pudo instalar, amiga. Ahorita te checo las preguntas que puedo tener en algunos de los grupos de Facebook, ¿sí? Y sí ve bastantes. ¿Qué tal, doctora? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarla. Buenas tardes, doctor. Mucho gusto. ¿Cómo está? Muy agradecido por su participación. Por favor, a nombre de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, del maestro Jorge Luis Llave Navarca, reciba por favor un cordial saludo con una gran disculpa porque definitivamente tuvimos problemas técnicos. Sin embargo, por ahí va usted a ver la sala con nuestro personal de la Fiscalía Especializada, de policías y de ministerios públicos. Realmente ha sido una sesión de mucho aprendizaje, de mucho conocimiento y realmente queremos agradecerle
el que nos permita a usted tener ahora sí el contacto y aprender más sobre un tema tan complejo que a partir del 2016, con la publicación de la Ley del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, se ha convertido realmente en un paradigma. Paradigma me refiero porque hay muchísimos temas que van agregados a la publicación de esta ley, que como operadores del sistema nos falta mucho conocimiento, sobre todo las grandes confusiones que han existido, que usted perfectamente ha abordado en esta plática y en esta sesión. Así que muchísimas gracias a nombre de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, de su servidor, del Instituto de Investigación y de Profesionalización de la Fiscalía. Ha sido un verdadero placer, así que muchas gracias y esperamos tener más adelante la oportunidad de seguir aprendiendo con usted. Muchas gracias, doctora. Gracias, No, querida Carlita. Al contrario, doctor, un gusto poder estar aquí con ustedes y pues nuevamente agradecida con la invitación y a sus órdenes, cuando guste también aquí a través de la maestra Carla, lo que le podamos servir, pues siempre a la orden. No, es un placer de verdad. Déjame decirte que dentro del personal que está de nuestra Fiscalía Especializada está nuestra fiscal titular, la doctora Amanda Farfán Ruiz, y su personal de la Fiscalía Especializada en Adolescentes. Tenemos el grupo de policías y tenemos el grupo de ministerios públicos. Así que estamos tocando los tres perfiles en realidad del sistema y nos interesa mucho, mucho seguir profesionalizándonos. Así que muchísimas gracias. Al contrario, un gusto. Bien, no. Iván, a mí no me tienes nada que agradecer, al contrario, tú sabes que nosotros siempre amigos hasta el final y siempre hay que apoyarnos, ¿sí? Entonces no tienes nada que agradecerme. Gracias, amiga. Esperanza, dentro de los grupos de WhatsApp, no, de Facebook, en donde se está compartiendo tu ponencia, hacen hincapié en que si no pudieras ejemplificar o, sí, hacer como un tipo de alegato, como debería la gente del Ministerio Público tiene que informar informar, nomás, dar a conocer al juez el informe cuando estamos hablando de un delito de contra la salud. Resulta que los adolescentes comúnmente son es lo que cometen, o sea, son las conductas que a veces se realiza con más frecuencia y ellos tienen como que ciertas dudas en relación a que siguen trabajando el formato anterior. Nos encontrábamos de recorrido en el tal y vimos a una persona de tales características y procedimos a entrevistarnos o así cuestiones pues que a veces los tecnicismos o querer relatar cuesta un poco más de trabajo. ¿Qué es lo más correcto? ¿Cómo apoyar al policía para que la gente del Ministerio Público pueda hacer una mejor exposición al momento de las audiencias? Gracias. Okay. Gracias, maestra. Primero, quiero decirles que a veces es muy complicado el ponerse la camiseta del equipo contrario, ¿sí? Es decir, el poder argumentar del lado del fiscal para la defensa sí es bien complicado, pero lo que sí, yo sí les puedo decir con mucha certeza es que pues del análisis de los informes policiales homologados siempre se llega a esa misma conclusión, ¿sí? De que el informe policial homologado se debe de llevar a cabo por el policía que está realizando la intervención. En ese sentido, el informe que realiza el primer respondiente debe de ser totalmente con sus propias palabras, pero siempre se deben de destacar, ahora sí que ciertas palabras clave. Yo así les llamo palabras clave. El policía actual, el policía del sistema adversarial, ¿sí? Ya sea del sistema de adultos o de adolescentes, tiene un reto enorme. Anteriormente, en el sistema inquisitivo, cuando se trabajaba el parte informativo, ustedes saben que así como se plasmaba en el parte informativo, pues así se quedaba, o sea, ese parte informativo no era materia de ningún contradictorio. Actualmente, sí,
¿Y por qué antes? Bueno, a pesar de que, bueno, que se llamaba ampliaciones de declaración, que se llamaba careos, que bueno, pues no existía una verdadera confrontación y que fuera de manera, pues, lo más inmediatamente posible del dicho del policía. ¿A qué me refiero con esto? A que cuando el policía plasmaba el parte informativo, cuando se le volvía a citar, pues ya habían pasado 6 meses, ya había pasado un año, ya habían pasado 2 años, y que muy seguramente la respuesta del policía iba a ser, pues, es que ya pasó tanto tiempo, o sea, ya no recuerdo, ¿sí? O bueno, yo ya lo puse en el parte informativo, o sea, yo me atengo a lo que dice mi parte informativo de tal fecha, y ya de ahí no lo sacábamos. Bueno, entonces, atendiendo a la pregunta de la maestra, la respuesta sería la siguiente. Hoy en día, a través del sistema que nos tocó vivir y trabajar, que es el sistema adversarial, la actuación del policía cae inmediatamente bajo ese principio de contradicción en ese debate, ¿sí? De saber si es totalmente verídica su información, si es totalmente verídico su dicho o si no. Para esto, ahora sí vamos a introducir estas palabras clave, ¿sí? Un delito muy común en adolescentes, como bien lo decía la maestra, es delitos contra la salud, ¿sí? Que estén en posesión de cierto narcótico que las leyes prohíben. Entonces, cuando existe esta información, obviamente tuvo que haber pasado pues antes por una serie de momentos, ¿sí? Cuando el policía se entera de que el menor traía droga, ¿sí? Tuvo que haber sido posiblemente por 2 supuestos. El primero, porque él pues materialmente observó, ¿sí? O sea, con sus propios ojos, valga la expresión, que pues ese menor traía pues cierto narcótico en su mochila, en su ropa, entonces a él le consta que exista tal posesión. Pero existe otra posibilidad, que fue la que ahorita estábamos observando en materia de detenciones. Cuando el policía no le conste que está el adolescente en posesión de un objeto ilícito, que en este caso es el narcótico, puede utilizar una técnica, un acto de investigación. Cuando realiza ese acto de investigación, va a realizar una inspección. ¿Qué quiere decir? Que el policía no puede prever o no puede adelantarse o no puede ver el futuro ni a través de las ropas del adolescente para adivinar y asegurar que se encuentra este muchacho en posesión de un objeto prohibido, ¿sí? O de un narcótico. Por lo tanto, tiene que proceder a realizar un acto de investigación previo a que se le detenga formalmente. Entonces, eso es lo que va a realizar el policía en el informe, ¿sí? Si el policía brinca estos pasos, es decir, de manera inmediata hace el señalamiento de que nos encontrábamos realizando un patrullamiento preventivo y de proximidad social a las 19:35 horas del 8 de octubre del 2020 en la calle Bravo, esquina con Colón, de la colonia Centro de la ciudad de Ciudad Victoria, Tamaulipas. En ese momento nos percatamos de que existía en determinado lugar, afuera de tal finca, pues una persona del sexo masculino que estaba acompañado de fulano de tal, bueno, de otras 2 personas, ¿sí? Y al momento de aproximarnos, le solicitamos que se identificara, ¿sí? Previa identificación de nosotros, los elementos de la policía, al momento de que solicitamos que se identificara, se mostró evasivo, se mostró violento, no permitió el que pudiéramos continuar con la entrevista de identificación y por lo tanto le solicitamos que pues nos permitiera realizar una inspección a su persona. Entonces el policía va haciendo esa narrativa y de manera intempestiva introduce términos o palabras mágicas, así como les digo yo, que hay que tener mucho cuidado en cómo emplearlas. Entonces, esas situaciones le parece motivación de una conducta inusual o de una conducta evasiva o de una conducta de afrenta y por lo tanto justifica lo que llamamos sospecha razonable. Aquí hay que tener cuidado cuando el policía plasma tales situaciones en el informe policial homologado y que no sea
verídico, que no sea claro, a quien le va a meter en problema va a ser al fiscal, porque cuando suceda eso, el fiscal, quien no estaba observando tal situación, pues va a tener así como que pues no sé, la dificultad de poderlo argumentar en la primera audiencia, que es la audiencia de control de detención. Entonces, bueno, para no extenderme mucho, cuando ocurre tal situación, el policía está obligado a realizar este informe policial homologado, de tal manera que no es necesario que utilice estas palabras, porque incluso aquí en el chat estoy viendo que me están mandando, bueno, que están mandando mensajes donde están utilizando ciertos conceptos, ¿verdad? Que me dicen niveles de contacto y mediación, cómo lo abordó esta información. Bueno, aquí lo que se necesita, estimados amigos, es que se utilicen los términos que nosotros comprendamos, ¿sí? Es decir, o sea, que nosotros comprendamos el significado de lo que vamos a plasmar para que cuando les toque estar del lado del testigo y que la defensa les diga, a ver, pero ¿tú qué entiendes por sospecha razonable? ¿Cuál fue la sospecha razonable que te infirió la conducta de la persona detenida, del adolescente, para que tú te aproximaras a realizarle la inspección? Y ahí es donde el policía pues nos va a empezar a tartamudear, ¿sí? Ahí es donde va a comenzar esa complicación para el fiscal, que es quien debe de llevar muy bien cimentado esa primera intervención para que quede totalmente pues decretada como formal su detención en flagrancia, ¿sí? Entonces, sí es importante el que se conozcan estos términos, y el que se conozcan y que posteriormente se apliquen en el informe policial homologado. Entonces, ya cuando ocurren estas situaciones como las que estoy comentando en el ejemplo que estoy diciendo así de manera muy, muy breve y muy laxa, para, pues también para no abusar de su tiempo, sí es importante el que el policía lleve a cabo su participación en el informe policial de la manera más, más sencilla, más clara. Aquí, nosotros en el Código Nacional ni en la Ley de Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, ni mucho menos en la Constitución, se nos exige el que el policía utilice términos o tecnicismos. Únicamente la Constitución nos dice que va a llevar un registro de la detención, tal cual, ¿sí? Que nosotros hayamos evolucionado en esos aspectos para que sea más certera la información que se lleva a cabo por la policía y que entrega al fiscal, y que posteriormente llega a nuestras manos en forma de carpeta de investigación, tratándose de pues todo el informe policial homologado con todos sus anexos y secciones. Bueno, esa ya es una situación que nosotros adoptamos para facilitar el trabajo de las partes, ¿verdad? De facilitar el manejo de la información, de tener los datos seccionados y poderlos revisar de uno por uno, y que sea pues más digerible y más amena el estudio de la carpeta. Pero no hay una exigencia donde al policía se le indique que forzosamente deba de realizar su informe o de hacer sus investigaciones, y que lo deba de plasmar con una serie de tecnicismos que pues lejos de ayudar, va tal vez a confundir. Pero pues sí le debe de corresponder realizar en lo individual y por su cuenta este tipo de instrumentos, ¿sí? No sé si los confundí más, maestra. No, está muy bien, está claro. Claro, nos falta mucho, hay que seguirnos capacitando y actualizando. Si alguien tiene alguna pregunta, puede abrir su micrófono y se la puede hacer directamente a la maestra Esperanza. Buenas noches. Más que preguntas, me gustaría acotar en el tema de la elaboración del informe para que los fiscales no tengan problemas a la hora de hacer una control de detención o imputación. Lo que se le debe definir al policía son tres aspectos desde mi punto de vista. Es que el informe tiene que tener un orden cronológico, porque a veces hay personas que tienen una muy buena narrativa, pero hay personas que tienen una narrativa muy distorsionada.
Entonces, debe de enseñársele al elemento policial a elaborar un informe con orden cronológico de los hechos. Primer punto y fundamental. Posteriormente, también tiene que hacérsele el énfasis al policía, porque no va uno, siempre van 2, 3, 4. Entonces, ¿qué sucede con los informes homologados? Que son como copy-paste para los policías. Lo que pone uno, pone el otro. Y entonces eso genera que al momento de una audiencia y al momento de un interrogatorio, fácilmente ese informe es distorsionado y es tumbado. ¿Por qué? Porque casi ningún informe le han pedido a los policías que hagan sus informes con perspectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que el policía no puede ser que si uno llega 10 minutos antes a la escena de los hechos, va a ver el segundo respondiente lo mismo que vio el primero. Y sobre todo si uno está del ángulo izquierdo y otro está del ángulo derecho, o uno entró por la parte de atrás de una calle o de un inmueble y el otro por la parte delantera. Eso es lo que tiene un policía que tener claro, que solamente puede narrar lo que en el momento vio y vivió, no lo que su compañero vio, no lo que su compañero hizo. Eso no. ¿Por qué? Porque entonces son informes, ahora sí valiendo la redundancia, homologados, pero homologados en lo que escriben. Y esa no es la naturaleza de un informe homologado. Es para determinar momento a momento los hechos. ¿Y cómo se pueden determinar momento a momento? Que cada quien narre lo que vio, no lo que el otro vio o lo que el otro le dijo. ¿Por qué? Porque no va a haber lo mismo, no tiene el mismo ángulo, no tiene la misma distancia, no tiene la misma luz. Entonces creo que para un policía es trascendental que en eso se le debe capacitar, en cómo poder abordar una escena de un crimen o una escena de los hechos, teniendo herramientas útiles para poder elaborar su informe, porque no solo basta tener una buena narrativa, una buena ortografía, una buena sintaxis, no. Tiene que tener elementos formativos desde diferentes aspectos para poder hacer un buen trabajo y que el fiscal al final tenga una herramienta útil, porque hoy por hoy el informe homologado, con la disculpa para los policías presentes, porque no es el caso de todos, pero sí hay sus casos donde un informe homologado no sirve para mucho más que para tener ciertas ideas de cómo sucedieron los hechos. Entonces creo que esa es la herramienta principal que se le debe formar al policía. Es orden cronológico, perspectiva, y que con el análisis de todas sus herramientas que tiene, más las técnicas de investigación, pueda él demostrar lo que narró en el hecho que fue testigo, para poder llegar a una testimonial, a un juicio verdaderamente preparado. Y cuando un informe está bien elaborado, aunque haya pasado el tiempo, quizás se olviden ciertos detalles, pero no se olvida la estructura general. Es nada más lo que quería abordar. Gracias. Muchísimas gracias, compañera Edith. Bien, la última pregunta, Esperanza. En Facebook nos están diciendo lo siguiente. Por lo que estaba diciendo la compañera, si el policía omite detalles al narrar los hechos en el informe policial homologado, ¿esto se puede subsanar a través de la entrevista detallada que se realiza a los policías? Gracias, maestra. Bueno, miren, se los voy a decir, la respuesta va a ser a través de la perspectiva de la defensa, ¿sí? A veces, bueno, no a veces, en muchas ocasiones nos hemos topado con este tipo de dificultades, que en el informe policial homologado, pues va, así como lo explicaba la compañera Edith, pues de una manera muy laxa, que no pues toman la precaución de llevar a cabo pues una verdadera narrativa, que pues que se exijan detalles. Y, por ejemplo, también en los apartados o secciones, pues se omiten ciertas situaciones. La más común que yo he observado es el del uso de la fuerza.
y que es más, que incluso en ocasiones, pues esas omisiones les llevan algún tipo de repercusión de carácter administrativo o penal, y que ahí es donde a veces también como que se quiere enderezar un poco el asunto, pues ya de una manera muy tardía. Pero bueno, la situación es que empieza el informe policial homologado con cierta información y posteriormente se realizan las entrevistas al policía, ¿sí? O a los policías que intervinieron. Y ahí se precisan detalles que en el informe policial homologado no existen, ¿sí? Pero que no existen y que ni siquiera de manera inferencial nos pudiéramos, pues, no sé, hubiéramos llegado a pensar que el policía iba a actuar o a continuar, o que hubiera cierto faltante de tal manera como se plasmó en la entrevista. Desde el punto de vista o desde la perspectiva de la defensa, yo les pudiera decir que igual y se puede hacer el intento por la Fiscalía para subsanar esas omisiones al momento en que se están llevando a cabo o se están utilizando esas entrevistas, ¿sí? Si en lo más próximo se tratara de la audiencia inicial y que pues a través de las entrevistas se tratara de acomodar o de maquillar o de armar más bonito la manera en que ocurrió la detención y que se soportara tal información en las entrevistas posteriores al llenado del informe policial homologado, lo más normal que vaya a llegar a ocurrir es que la postura de la defensa va a ser en contra de esos argumentos complementarios, ¿sí? De tal suerte que la defensa va a poder argumentar que toda vez que eso no forma parte del informe policial homologado y que no fueron los registros, pues ahora sí que las primicias que registró el policía, sino que todo eso se obtuvo de manera posterior, de una manera pues un poco más ya pensada, más premeditada, pues de una manera más estudiada, muy seguramente no cuentan con la misma relevancia o la misma valoración que se le pudiera dar al primer momento, al primer instrumento que es el informe policial homologado. Entonces, se trataría a todas luces de desvirtuar esas entrevistas. Si bien es cierto, pues claro que forman parte del material de datos de prueba de la carpeta, pero si lo que se pretende es enderezar la información del informe, al menos desde la perspectiva de la defensa, se haría todos los argumentos necesarios en esa tesitura, ¿sí? En el tratar de demostrarle al juez que pues no tenían esa misma, o no les debe de dar ese mismo valor a las entrevistas, ¿sí? Que si bien es cierto son realizadas por las mismas personas que llevaron a cabo el informe, pero no tienen esa misma secuencia o esa misma inmediatez en cuanto a la primera actuación que se formalizó y se materializó en ese informe policial homologado. Esa sería mi postura y pues no sé si con esto dé respuesta al compañero que la formuló. Me imagino que sí. Iván, ¿quieres? Bueno, yo en nombre de la presidenta no puedo conectarse. Te doy las gracias, amiga, por apoyarnos con estas charlas, pláticas, conferencias. No, Realmente sé que es un tema que a ti te apasiona, ¿no? Entonces, verlo ahora, te he visto dando las conferencias en adultos y ahora verte dándola en adolescentes, pues la verdad, vas por muy buen camino. Muchas gracias, maestra. No, realmente tienes una sensibilidad para poder comprender lo que hacen o dejan a veces de hacer los chicos cuando se ven ya inmersos dentro del contacto con las autoridades, ¿no? Entonces, pues, muchas felicidades. Doctor Iván, si gusta dar las últimas palabras ya para despedir la sesión del día de hoy. No, reiterar, querida amiga, el apoyo del Instituto Capari para realizar en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Chiapas este ejercicio académico que nos deja todavía con más convicción y más compromiso. Yo entiendo que todos los participantes tienen diferentes posiciones respecto de diferentes temas. Es normal que un tema que apenas está en pañales en México tenga diferentes posiciones. Hay que entender que es un tema que estamos aprendiendo todos, que tiene que ver con perfiles de los operadores, que tiene que ver desde las diferentes posiciones y cada entidad ha hecho sus mejores esfuerzos
Cada institución, cada operador ha hecho sus mejores esfuerzos por hacer un trabajo comprometido, ético y profesional. ¿Qué es lo importante, queridos amigos que están presentes en esta sesión? Que tengamos la oportunidad de darnos el tiempo y de seguir aprendiendo. De eso se trata. Entre más conocimiento tengamos, que conozcamos las diferentes posiciones, eso es lo que va a dotarnos realmente de aprendizaje significativo, de conocimiento, de convicción, pero sobre todo de un embalaje que nos permita desarrollar habilidades y destrezas desde la parte de la procuración, desde la sede judicial, desde la defensoría, desde el policía, haciendo la diferenciación, primer respondiente, el policía especializado. Todos, mientras tengamos la oportunidad o nos demos la oportunidad de estos espacios de aprendizajes, nos va a ser mejor cada día, como operadores, como México y como comunidad. Así que, Instituto Capari, muchas gracias, querida amiga Carla, muchas gracias. Maestra Esperanza, un honor conocerla. En Chiapas tiene usted su casa, así que muchas gracias y un saludo y un fuerte abrazo a todos los compañeros presentes. Gracias a todos. Muchísimas gracias a todos y dado por concluida la primer conferencia de la maestra Esperanza Soto Alonso, que como indicamos al inicio de esta sesión, pues gracias a que la Fiscalía General del Estado de Chiapas, a través del instituto, a través de su director, se va a llevar a cabo. Gracias. Voy a apagar tu micrófono. Bueno, recuerden, el día 22 de octubre, a la misma hora, vamos a tener una segunda parte de este tema desde la perspectiva de la defensa ahora, impartida obviamente por la maestra Esperanza Soto Alonso, que es patrocinada precisamente por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas, y a quienes pues adquirieron ya su certificado o están por adquirirlo, recuerden que esa charla impartida por la doctora se les va a otorgar de manera gratuita. Esto es gracias a el esfuerzo que está haciendo el doctor Iván y la Fiscalía a través, felicito al fiscal general del Estado de Chiapas, que da la oportunidad no solamente para su fiscalía, lo está haciendo para todos los participantes que están hoy en esta plataforma y a través del Facebook Live. Muchísimas gracias, Esperanza, a través del instituto y de la propia fiscalía. Te vamos a hacer llegar tu reconocimiento en breves momentos para que pues lo tengas y lo sigas sumando a tus capacitaciones. Muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo desde Morelia, Michoacán. Igualmente, maestra, y también pues si me permite, para los interesados en el libro, si gustan directamente en mi Facebook, ahí les damos la información. Sí, está muy bien. Igual si nos preguntan en los grupos de WhatsApp de la comunidad Capari, se quieran arrimar a los administradores, nosotros les proporcionamos los datos correspondientes para que puedan adquirir la obra de la doctora Esperanza. Y recuerden que la próxima semana, 15, 16 y 17 de octubre, la Asociación Latinoamericana de Magistrados, Funcionarios y Operadores de Niñez, Adolescencia y Familia tiene su 12º Congreso Latinoamericano y podrán observar más de 85 ponencias a través de la capacitación que ellos nos están también brindando a un costo muy accesible a todos los operadores. De igual forma, a los que apenas nos están siguiendo, únanse al grupo de algún grupo de los de WhatsApp para poderles mandar todas las disertaciones que va a haber durante todo el evento, que va a durar 3 días, en donde el doctor Iván me hizo el honor de participar en el mismo. Muchísimas gracias, que descansen, buenas noches y felicidades a todos. Gracias, buenas noches a todos, saludos. Saludos. Gracias, buenas noches.